Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a darle a finalizar un tema que inicié hace como 15 días. Pruebas y tentaciones. Pruebas y tentaciones. ¿Cuántos han pasado por una prueba? ¿Y cuántos han sido tentados? Ay, no diga que no, porque todos aquí hemos pasado por pruebas de alguna forma y tentaciones de muchas otras. Santiago capítulo 1, versículo 2, y luego nos vamos al versículo 12. ¿Listo, mis hermanos queridos? Y para los que no tienen Biblia, les recomiendo comprar una Biblia, ¿no? Y leerla. Pero también la tenemos ahí en las pantallas, ¿listo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Saben que estos días hemos visto que hay diversas pruebas? Y no solamente estos días, siempre, pero se han intensificado en este tiempo. En la salud. Hay que orar, por favor, iglesia, por protección del Señor en el área de la salud. Amén. En todas las áreas. Pero hemos notado que la salud está siendo afectada en muchas personitas, no solamente en la iglesia, sino en todas partes. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué debe producir la prueba de la fe? Paciencia. Y al hablar de paciencia me acuerdo de un hombre como Moisés, que asesinó a un hombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y después fue llamado el hombre más manso de la tierra. ¿Produce qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora le voy a pedir el favor que me acompañe al versículo 12 del mismo capítulo. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La prueba. Ay, dice es tentación, ¿cierto? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Póngale cuidado por favor a esas palabras. Es que atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué hace la tentación? Atrae. Mis hermanos queridos, quiero confesarles una cosa. Y mientras tanto usted va pensando en qué área de su vida es más tentado o tentada. Hace 15 días hablamos de las pruebas y hoy también vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿en qué área de su vida somos más tentados a pecar, a fallar, a hacer cosas que no son? ¿En qué área de su vida? Y la tentación no es pecado. Porque el Señor Jesús hubiera pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Y todos aquí, jóvenes, niños, hombres, mujeres, viejos, adultos, de todo, somos tentados. El pastor, la pastora, los líderes, todos tenemos algún área. Y les cuento una cosa, ¿saben en qué área como que me prueba la tentación a mí? En hacer las cosas a mi manera. En hacer las cosas como a mí se me dan la gana, perdónenme la palabra. En eso soy tentado diariamente. Y mi esposa aquí les dice, es que no hora pasta para comprar los zapatos. Porque me mantiene eso, reconozco cuál es mi debilidad, entonces me mantiene pegado aquí a la oración.
Entonces he visto que a otras personas su tentación, ¿saben cuál es? Agradar a las personas más que a Dios. Entonces deciden agradar más al hermano, a la hermana, al hermanito, al jovencito, al niño, que agradar ¿quién? A Dios. Tal vez su tentación sea dejar a su esposa, a su esposo, porque es más cantaleroso. Pero usted le prometió ¿qué? Que hasta que la muerte lo separe en la salud y en la enfermedad. O sea, la tentación no es en una sola área, sino en muchas áreas financieras. Y al hablar de tentación, entonces uno dice, el área sexual. Sí, esa es la que todo el mundo piensa, pero no es solo eso. Va mucho más allá que el área sexual. Entonces, miremos qué significa la palabra, o el tentar dice que viene de una palabra peirazo, que viene de peiro, de donde viene una punta que significa atravesar, pasar más allá. Así que se hace, dice experiencia, se hace la experiencia y uno se vuelve un perito o un experto. Alguien que es un perito. Entonces va a ser una prueba. Un perito es aquel que va y mira si esa propiedad sirve para ser vendida o no, y le pone hasta un precio, un valor. Entonces la prueba o la tentación más bien nos mira cuál es el valor realmente que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cómo está nuestro nivel de espiritualidad? Entonces el perito que se llama tentación, venga a ver, miramos cómo está su valor. ¿Cómo está su valor, papito? Si vales lo que dices valer o lo que debes valer, porque en Cristo somos valiosos. Amén. Entonces a veces ganamos, pero otras veces como que perdemos. Me traje dos bichitos de ¿cómo lo llaman? Porque esto tiene muchos nombres. Uno lo llaman el briquet, otros la mechera. Yesquero para nosotros. ¿El cómo? Yesquero. Yesquero. Okay. Entonces el yesquero, bueno, ustedes saben más de hablar de eso que yo. Entonces me traje dos. Uno está desocupado y otro está llenito. Para que nosotros como cristianos, el estar llenos del Espíritu Santo es una gran bendición. Llenos. O sea, este que enciende. Pero para la tentación es mejor no alimentarla. ¿Sí me hago entender? Es mejor estar vacíos. ¿Dónde inicia la tentación? En la mente. ¿Dónde inicia todo? En la mente. Cuando usted deja una idea y la comienza a consentir y a anidar ahí y a soñar y comienza a pendejarse, perdón, eso no debía haberlo hecho, comienza a pensar por allá otras cosas, entonces está ¿qué? Alimentando ¿qué? La tentación. Mis hermanos queridos, llenos del Espíritu Santo, pero vacíos a no alimentar aquello que puede ser más que un pensamiento y pasar a lo que hemos leído en su palabra, a hacer la muerte. Hay un proceso, ahí está donde usted lo leyó, en Santiago capítulo 1 versículo 12, dice, bienaventurado el que soporta ¿qué? Pero dice bienaventurado. O sea, bendecido, doblemente bendecido, como usted entienda. Bienaventurado el varón. ¿Será que esto es solamente para el hombre o también para la mujer? Para ambos. Que soporta ¿qué? La tentación. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos tentados. Todos. Por más espiritual que usted diga, usted también. Si el Señor Jesús saliendo del desierto 40 días y lo lleva el Espíritu Santo al desierto y allá ¿quién lo tienta? El diablo. Después de 40 días de ayuno y es tentado, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos queridos? ¿Cuánto más la iglesia? ¿Saben?
En el mundo, las personas que no conocen a Cristo, ellos también son tentados, pero ellos ya están en esclavitud. Ellos ya no hay temor. Un muchacho hace muchos años me decía, esta noche me voy a quedar con una amiguita, y era casado. Y como si nada, una frescura, y al otro día llegó chévere, contento. Y dice, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, pero nosotros sí tenemos el temor de Dios. Amén. Hay algo que nos debe hacer diferente a nosotros, y es que el temor del Señor, llenos del Espíritu Santo. Bueno, antes de que se me olvide el ejemplo, que comienza esto bota como una chispita, ¿cierto? Esa chispita son esos primeros pensamientos. Solamente la tentación es una chispita, ¡pum! Pero si yo alimento esa chispita, se convierte en un fuego. Y a veces ese fuego no se puede apagar, o se puede apagar, pero ya es demasiado tarde. Entonces vamos a la Biblia nuevamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida para aquellos que resisten, para aquellos que logran vencer la tentación. Si yo sé que soy una persona que puede ser tentado, ¿qué hago? No me arrimo a la candela. Listo, muy bien. ¿Qué hago? ¿Soldado advertido? No muere en guerra, mis hermanos queridos. Entonces yo debo reconocer cuál es mi debilidad. ¿Y saben que su debilidad es diferente a la mía? Para algunos la debilidad es el dinero, para otros no. Para algunos la debilidad puede ser la fama, el poder, no, tantas cosas, pero para otros no. Sigamos leyendo el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado ¿de quién? De parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y el Señor, ¿qué dice en cuanto a la tentación? Debemos orar para no entrar en tentación. ¿Cuándo cedemos a la tentación? Cuando descuidamos nuestra oración. El Señor dice, Él mismo fue al Getsemaní y le dijo a los 3 que lo acompañaban, oren para que no entren en tentación. Y se lo dijo 2 veces en un ratico. O sea, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? La persona que cae en pecado o que cede a la tentación es porque descuida su vida de oración, su relación con el Señor. Aquí no puede decir, ay, es que yo no sabía, es que yo soy así. No, nosotros les estamos diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Aquí va, versículo 14. Sino que cada uno es tentado. ¿Cuántos sabemos acá? Los que estemos acá. Cada uno. ¿Cada quién? Uno. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno tiene alguna concupiscencia. Dios nos libre, mejor dicho. Dios nos guarde eso. Pero ahí dice, es atraído su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para algunos la tentación es la rebeldía. Por lo menos si yo les digo, mis hermanos queridos, por favor, los domingos cuando lleguen aquí, comiencen a sentarse de aquí para allá, de adelante hacia atrás, y comiencen a ubicar las sillas de aquí, del centro hacia afuera, ¿cierto? Pero como hasta hoy les estoy diciendo, ustedes no sabían, ¿cierto? Ustedes dicen, no, ay, qué pena, pastor, yo no sabía. Pero eso sería como el orden, ¿cierto? Si yo les digo, perdónenme, les voy a pedir perdón por lo que les voy a decir. Todos aquí somos responsables de cuidar este lugar. Todos. Hombres, mujeres, jóvenes y niños.
Pero a veces yo encuentro una mano de papelitos botados de aquí para allá. ¿Y saben quién los recoge? Entonces, hasta el desorden puede ser una tentación. Yo no sé si los muchachos tienden la cama. Ay, ayúdeme a lavar la loza. Y una rogadera. Entonces, Dios, no estoy hablando mal de nadie. Primera de Corintios capítulo 10, 13. Primera de Corintios capítulo 10, 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. O sea, usted puede resistir, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Lo leemos otra vez? ¿Qué dicen? Y despacio, a ver si el Señor nos permite entenderlo. No os habrá sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, esto no es de extraterrestre, ¿cierto? Que no sea humana. Esto no es para extraterrestres, sino para humanos. Pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Él sabe el punto de equilibrio, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo de José, ¿se acuerdan? Ahí está la tentación. Ahí está el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José? Se le aparece la señora Potifar, ¿cómo era? ¿O era el que se llamaba Potifar? Potifacia, entonces se le aparece ella, muy bonita debe ser, porque esas señoras en ese tiempo, o sea, los duros tenían las mujeres más lindas, más bonitas. Y viene esta señora y se le acerca a molestarlo. Hoy, ven, vamos. ¿Y él qué hace? Sale corriendo. Ahora bien, hay otro ejemplo, un señor que se llama David, que ve a una mujer muy hermosa bañándose, dice, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? La mandó llamar y se acostó con ella. Pónganle cuidado a esto y a todos, y les pido perdón a todos. Mateo capítulo 5 para lo que viene. En el ejemplo de David dice que en la tarde se levantó y fue aterrado y vio a esa mujer allá desnuda o bañándose, y pues se dio a la tentación, ¿cierto? Mateo, ¿cierto? Yo dije que Mateo, ¿cierto? Mateo 5 y estaba por allá en el esquema, en otra parte. Espero me entienda lo que le voy a decir y le pido perdón a las mujeres. Mateo capítulo 5, 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Mirar a una mujer es pecado, sí o no? Espere, entienda. ¿Es pecado, sí o no? No. ¿Qué es pecado? Codiciarla en su corazón. Ahora bien, está José y sale corriendo. Hasta luego, amigo. Pero salió con desnudo, porque dice que se quedó en la Potifar esa con la ropa, ¿cierto? Porque en la Biblia no dice el nombre de ella. Pero, o sea, yo creo que se ardieron los vestidos, yo no sé, pero uno se imagina y siempre nos han dicho eso. El rey David, ese sí se vio. Venga, llamen.
Se estaba bañando, aquella mujer debió haber sido muy bonita, muy hermosa, y él desde el terrado comienza a contemplarla y se dejó ganar ¿de qué? De la tentación. Ahora bien, a nosotros, perdónenme las mujeres, los hombres, hoy en día, pareciera que pasáramos por la misma tentación. Pareciese que no fuera fácil levantarse porque uno sale y perdónenme las damas. Y al buen entendedor pocas palabras. Entonces uno ¿qué tiene que hacer? Porque uno es hombre. Mujeres, entiéndanos. Uno es hombre y tiene que su corazoncito. ¿O no? En serio. Ayúdenos. Oh, ¿será que estoy pecando? De verdad, mis hermanas queridas, ayúdenos. Y eso ustedes no tienen la culpa, pero así estamos viviendo. Estos son los tiempos que nos tocó vivir. Pero sí, mis hermanos queridos, Dios nos ayude. Cuando hay que cerrar los ojitos, hay que cerrar los ojitos. Y no solo las mujeres, los hombres, las mujeres también. ¿Qué dicen ustedes? Yo le iba a decir, ¿También? Paco, que no está También, mal, pero ¿cierto? la mujer también. La También mujer tenemos también. corazón. ¡Ay, eso! Gracias, hermana Dianita. ¿Y saben qué es lo otro? Para los dos. Uno se casa, pónganle que a esto, perdónenme, mi esposita está acá, mi hija, pero uno no pierde el buen gusto. ¿O sí? ¿O el gusto? No, claro que no. ¿O el gusto? Entonces ahí es donde uno tiene que, centradito, papito. Las cosas son como son, ¿cierto? Pero no dejo que mi corazón vaya a hacer algo que no esté bien. O sea, no puedo dejar consentir en mi mente ideas que el diablo viene y siembra para encender un fuego. ¿Estamos siendo claros o no? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 1 y entonces, igual que las pruebas, nosotros nos debemos preparar para la tentación. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de que las pruebas uno debería prepararse, ¿y cuál era la forma? Orar. ¿Amén? Orar. Y igual que en las de la tentación también uno debe ¿qué? Orar. Señor, líbrame de la tentación. Y por favor sea consciente con usted. ¿Cuál es su debilidad? Para algunos la debilidad es la cerveza, un cigarrillo, las drogas, la pornografía, el chisme, la crítica, la lujuria, el celular. ¿Saben que en la Biblia dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Y para algunos el escarnecer es una tentación, es esa lengua, la mentira, el chisme. Es una tentación, no es la misma, o a veces son muchas. Entonces aquí está el Señor Jesucristo. Tentación, está el Señor Jesús. Mateo capítulo 4 y vamos a leer despacio, pero tratamos de entender. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó al Señor Jesús? El Espíritu Santo. En el huerto del Edén, ¿quién puso el árbol? Dios. Pero les dijo de ese árbol, no comerán. ¿Cierto? De ese árbol no comerán. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo la obediencia, la tentación, ¿qué? A la obediencia. Ahí no era la manzana, sino a la obediencia a Dios. Aquí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántos han pasado por desiertos? Tal vez la mayoría. En el desierto. ¿Se acuerdan cuántos que el pueblo de Israel estuvo? En el desierto. Y allá fue tentado 40 años.
para saber qué había en el corazón de ellos y si iban a cumplir o no los mandamientos del Señor, para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es lógico. Si ayunó 40 días y 40 noches, es normal que haya tenido ¿qué? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan, estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la primera tentación. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la primera tentación. No, y di estas palabras que se conviertan en pan. Una tentación a no obedecer a Dios. O sea, le estaba diciendo: venga, obedézcame a mí. Hágame caso a mí. El diablo le está diciendo: venga acá, hágame caso a mí. Si usted es Dios, pues diga que eso se convierta en pan. Y si tiene tanta hambre, pues hace y coma. Pero no, ahí estaba Dios diciendo: ¿saben qué? La humanidad, yo soy igual que ustedes y puedo vencer la tentación. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta tentación se dicen tantas cosas, pero el primer regreso o la primera obra del Señor Jesucristo iba a ser en la cruz. No iba a ser de servicio, de amor, de sacrificio, no de dárselas. Aquí está el Hijo de Dios, pero su segunda venida sí. Él va a venir con todo su esplendor. Una tentación a su soberanía. La tercera, y él les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron sus ángeles y le servían. El Señor nos ayude para que no cedamos a ninguna tentación. Vamos a ir cerrando, mis hermanos queridos, este tema. La tentación quiero ir ya cerrando. Santiago capítulo 1 versículo 13. Veamos Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios capítulo 6 versículo 12. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces hay que entender que nuestra lucha no es contra esta carne, sino que contra principados. Hay potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay que orar por los jóvenes de este tiempo. Hay que orar. Ellos están teniendo los ataques más violentos de todas las generaciones. Y si ellos no aprenden a orar, difícil van a superar una tentación. No solo ellos, sino todos. Versículo 11 del mismo capítulo que estamos leyendo: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Líbranos de la tentación, no nos dejes caer en el mal. Es una oración. Mis hermanos queridos, ¿quién es el que nos va a tentar a nosotros? El diablo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Orar, orar y orar. ¿Y qué nos hace caer en el mal? El diablo.
no nos dejes caer, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en el mal. Filipenses capítulo 4, versículo 13, si usted lo busca, pues no sé qué diga. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da el poder para poder vencer la tentación. Amén. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna tentación? Yo creo que sí. Entonces, las pruebas fortalecen nuestro carácter. La tentación destruye nuestro carácter. Las pruebas forman nuestro carácter. La tentación lo destruye, nos hace que no somos como deberíamos ser. Y las pruebas, ¿se acuerdan ya para terminar? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Se identifica usted con ese versículo? ¿Qué tal? Si se lo lee, por favor. Y te acordarás, Javier, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En las pruebas el Señor sabe qué hay en nuestro corazón, y la tentación saca lo peor de nosotros. ¿Oramos, mis hermanos queridos? Oremos. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? La prueba saca lo mejor de nosotros, la tentación lo peor. Los que han tenido la tentación de sacar la suegra a la casa. No. Bueno, ¿cuál será tu tentación? Tu carácter, ese carácter loco, ese carácter que a veces nos hace quedar tan mal. Tus ojos, el dinero, los vicios. ¿Será que somos tentados a no volver a la iglesia? ¿Para qué vuelvo por allá? ¿Será que somos tentados para no servir más a Dios? Pero llevo 20 años sirviendo a Dios, yo ya como que me cansé de eso de servir a Dios. Eso es como hay una monotonía. ¿Será que somos tentados de dejar de orar? Pero lloro. ¿Será que usted es tentado a dejar de vivir en santidad? Por favor, examínate. Tal vez no estamos hoy con lo de la cena del Señor, pero sí reconoce cuál es tu debilidad. ¿Qué tal si cierras tus ojitos? Tú ya no eres del mundo ni perteneces al mundo. Tú ya no estás para agradar a Satanás ni a sus planes. Estás para agradar a Dios. Si has cedido a la tentación esta mañana, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, no me dejes resbalar. No quiero serle infiel a mi esposa. Hombres, oremos eso. No quiero serle infiel a mi esposa. Mujeres,
No quiero serle infiel a mi esposo. Ora, dile al Señor. No quiero ceder a la tentación de la pornografía. No quiero ceder a la tentación de ser un rebelde sin causa. De estar apoyando filosofías que no tienen una base con principios bíblicos. Con el principio del amor, de la santidad, de la familia. No quiero ceder a la tentación de abandonar mi liderazgo, mi ministerio. Lo que tú me entregaste, Señor. No quiero ceder a la tentación de ser un gritón en la casa. El que anda lastimando el corazón de los demás. No quiero ceder a la tentación de estar agradando a los demás más que agradarte a ti, Señor. Ora por ti esta mañana, por favor. Él te conoce. Él sí te conoce. Y Él no te va a dejar tentado. No te va a dejar tentar más de lo que pueda resistir. Pero debes venir a su presencia y orar. Señor, perdónanos cuando a veces cedemos a la tentación de sentarnos en la silla de escarnecedores. Como que pareciera tan rico ponerse a hablar mal de los demás. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Te entregamos estas áreas, Señor, en nuestras vidas. Los que van a ir a este encuentro, por favor, dígale, Señor, allí en este encuentro muda mi corazón. Muda mi corazón en el corazón de un adorador, en el corazón de ese hombre de Dios. Muda nuestros corazones hoy, Señor. Cambia mi corazón, transfórmalo, Señor. Que yo no esté diciendo groserías. Que no esté diciendo cosas que no agradan a Dios. Entrégale hoy tu vida al Señor Jesucristo. Hay una tentación y es general a no obedecer la palabra de Dios. Dile, Señor, líbrame de la tentación de estar haciendo lo que yo quiero hacer en vez de obedecer los principios, tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a morir, a hacer morir en mí las obras de la carne, a hacer morir aquellas cosas que debo morir, a renunciar a aquello que debo renunciar. Que yo no esté consintiendo más aquellas cosas que no te agradan a ti, Señor, en mi vida. Señor, hoy reconozco que te necesito y que en mis fuerzas no puedo. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, Señor. Que cuando llegue la hora de la prueba nosotros podamos resistir. Cuando llegue la hora de la tentación podamos, Señor, huir si es necesario. Padre Santo, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria a ti, Señor. Honra al Señor. Dile, Señor, ¿cómo quieres que te honre? ¿Cómo quieres que mi vida te honre, Señor? Te invito esta mañana para que le entregues la vida al Señor Jesús. Te invito esta mañana para que aceptes el señorío de Jesucristo y decidas entregarle a Él tu vida. Dile, Señor, te entrego mi vida a tu señorío, a tu señorío. Y ayúdame a tomar las decisiones que debo tomar para agradarte a ti, Señor. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Ven, Señor Jesús, toma mi vida, es tuya.
Te damos toda la gloria y el honor a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.